Entonces, ¿qué sucede con estos tres actos? Cada uno de estos actos da en su contexto origen al universo. Son actos creativos, actos que, como les dije antes, donde no había cosmos, donde la existencia era totalmente diferente a como la conocemos nosotros, dan origen a este universo. Esto que se crea tiene una realidad propia. Y esa realidad que comienza a existir, nosotros la percibimos como ordenada. ¿Sí? Nuestro universo tiene un orden. Y por eso, porque tiene orden, le decimos cosmos, porque la palabra cosmos proviene del griego ordenar. Decir universo y decir cosmos, o cuando nombramos al universo como cosmos, estamos haciendo hincapié en el hecho de que tiene un orden. Estos tres actos creativos producen algo nuevo, diferente a la condición anterior. Estos actos creativos son determinantes, porque sin estos actos creativos, aquello que llamamos universo, dentro del cual estamos, no existiría. Por lo tanto, los actos creativos son definitivos. Ahora, como dije, nosotros vivimos dentro del universo. ¿Cómo podemos hacer nosotros, que vivimos dentro del universo, para entender lo que estaba antes del universo? ¿Sí? Es como si nosotros hubiéramos estado dormidos. Imagínense, ustedes están en sus casas durmiendo. En un instante determinado se despiertan. Por ejemplo, un ruido. O entra alguien en su habitación y los despierta. Hasta el momento en que ustedes se despertaron, no percibían su entorno. Estaban inconscientes de su entorno. Por lo tanto, si viene otra persona y los despierta en el medio del sueño y les preguntan ¿por qué sucedió un ruido afuera? Ustedes que no estaban percibiendo su entorno, que estaban inconscientes, no pueden dar cuenta de la razón, el por qué ese ruido afuera. Lo primero que pueden llegar a decir es algo que su estado de recién despiertos pueda llegar a conjeturar, pero la causa real para ustedes es un misterio total. Es incognoscible desde su momento de recién despertados. Entonces, nosotros en este momento, viviendo dentro del universo, habiendo existido todas nuestras vidas dentro del universo, ¿cómo podemos llegar a dilucidar el estado preuniversal o entender la causa del universo? Tenemos una herramienta fundamental, que es la autoconciencia, y dentro de la autoconciencia la observación de aquello que ya está creado. ¿Por qué? Porque la autoconciencia, ya lo vimos, la autoconciencia puede percibir el todo. ¿Sí? La autoconciencia no se decanta para un lado o para el otro de una cuestión. En la autoconciencia, aquello que observamos se ve como un todo y no hacen efecto nuestras preferencias personales. Por lo tanto, lo que se observa en la autoconciencia tiene la capacidad
de ser, ¿cómo se lo podría explicar? Aquello que observamos desde el punto de vista de la autoconciencia no está teñido por, como les dije, nuestras preferencias personales. Por lo tanto, no lleva una desviación de la verdad inherente. Nosotros, cuando observamos, podemos percibir la verdad desde la autoconciencia, ya que si la percibimos desde nuestras otras partes, como la mente concreta, como las emociones, es susceptible que una preferencia le ponga una carga emotiva o mental y esa carga desvíe la veracidad de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando y de lo que estamos dilucidando. Pero aquello que se dilucida observando a través de la autoconciencia no tiene carga, por lo tanto puede ser percibido en su verdad. Y eso que vamos a observar es el universo como lo tenemos a nuestro alrededor. ¿Y de qué nos sirve observar el universo a nuestro alrededor si lo que estamos buscando es la creación del universo, la causa del universo y la inteligencia que generó el universo? Simplemente porque, así como un alfarero, ¿sí? Este es uno de los símiles más viejos que existen, pero es tan real. Así como un alfarero deja sus marcas en el objeto que está construyendo, en este caso vemos en la vasija, en el borde, están las marcas de los dedos del alfarero. Quien crea, y a todos ustedes, si alguna vez hicieron un acto creativo, es casi seguro, pero no lo voy a dar por sentado. Si alguna vez realizaron un acto creativo, van a ver que las marcas de nuestro ser son inseparables de la obra. Y así, en esta obra que es el universo, están las marcas de quien creó el universo. Y a través de la autoconciencia, observando en la autoconciencia, podemos encontrar esas marcas. Voy a nombrar tres y me voy a tomar un minuto para explayarlas. Sin embargo, es necesario que sepan que hay muchas otras marcas y muchas otras características del universo que delatan, que señalan, que nos llaman a la existencia de una inteligencia precósmica creadora. Primero vamos a ver el acto creativo en sí. Vimos 3 actos creativos, ¿sí? El pensamiento, el hablar o el verbo y la danza o la acción corporal, se puede decir, la acción, el movimiento del ser. No sabemos si el dios Shiva tenía un cuerpo como el que nosotros tenemos para danzar, pero sí sabemos que es el movimiento de su ser, ese movimiento armónico, ordenado y rítmico, dio origen al universo. Entonces, pongamos la atención en esto, actos creativos.
Y cada acto creativo demanda, por su propia cualidad de creativo, demanda una intención y un propósito. Lo creativo no surge como una fuerza ciega. No surge de la nada para la nada. El acto creativo tiene un propósito, una intención. El alfarero va a crear una vasija. Yo, me voy a permitir usarme como ejemplo, voy a crear una explicación para que los asistentes del Twitch puedan tomar como base y encontrar la inteligencia origen del universo. El acto creativo demanda una intención. Y como va a crear algo, además de esa intención del algo, tiene que haber un plan. Tiene que haber una forma proyectada. ¿Sí? Si el alfarero no sabe si su vasija va a ser ancha o alta, si va a ser con el cuello así o va a tener un cuello en tubo, si va a inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda, si va a tener un pico vertedor o va a tener dos, no va a poder crear una vasija. El acto creativo, además de un destino, un impulso hacia un destino, tiene que tener una forma percibida y un plan, un esquema que delimite esa creación. Y entonces es ahí donde se revela la inteligencia que crea el universo. Es allí, en la existencia del plan, en la existencia del esquema, en la existencia de la forma proyectada. El acto creativo del universo no es solamente una fuerza que existe, sino es un propósito hacia un punto determinado. Y ese punto determinado, el llegar a ese punto determinado, conlleva la existencia de un plan, una ruta, unos pasos a seguir. Y allí encontramos la inteligencia que genera el universo.